Buenos días, licenciado. Somos el grupo número 2 de la sección A. Nos toca lo que es NIA 701 y 706. Nuestro grupo está conformado por Sonia Poncio, Vicenta García, Polonio López y su servidora María Flores. La NIA 701 nos habla sobre la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Su finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en el informe de auditoría en la relación con lo que se debe comunicar el informe de auditoría, como la estructura y el contenido de dicha comunicación. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. La comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría se realiza en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre los estados financieros en su conjunto. No sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de la conformidad con el marco de información. No exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requieren las circunstancias de un encargo de auditoría. Se aplica también cuando las disposiciones legales y reglamentarias requieren que el auditor comunique las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. Entre sus objetivos está: los objetivos del auditor son determinar las cuestiones claves de la auditoría y una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Entre las definiciones tenemos cuestiones claves de auditoría, aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones claves de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Requerimiento 1. Determinación de las cuestiones claves de auditoría. El auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad aquellas que hayan requerido atención significativa del auditor al realizar la auditoría. Las áreas de mayor riesgo, valorado de incorrección material a los riesgos. Los juicios significativos del auditor en la relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación. El efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. El concepto de cuestiones de la mayor significatividad es aplicable en el contexto de la entidad y de la auditoría que se ha realizado. La importancia que tiene la cuestión para la comprensión de los estados financieros en su conjunto por los usuarios a quienes se les destina. En especial, su materialidad o importancia relativa con respecto a los estados financieros. La gravedad de cualquier deficiencia del control identificada en la relación con la cuestión. Requerimiento 2. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en la sección separada del informe de auditoría, cuestiones clave de la auditoría. La redacción de la introducción de esta sección del informe de auditoría declarará las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor han sido de la mayor significatividad y en la auditoría de los estados financieros. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la opinión de auditoría, apartado A31 a 33 de la norma. El auditor comunicará una cuestión en la sección cuestiones claves de la auditoría de su informe, cuando como resultado de dicha cuestión se requeriría que expresará una opinión modificada, apartado A31 a 33 de la norma. La descripción de cada cuestión clave de la auditoría en la sección cuestiones claves de la auditoría del informe de auditoría incluirá, si es aplicable, una referencia a la correspondiente información y tratará el motivo
por el cual se consideró de la mayor significatividad en la auditoría y el modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría, referenciado A34, A41, apartado A42, A45 y apartado A46, A51 de la norma. Circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe de auditoría. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión referenciada apartado A53, A56, el auditor determine que la cuestión no se debería comunicar en el informe de auditoría porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios en interés público que dicha comunicación tendría. Relación entre la descripción de las cuestiones clave de la auditoría y otros elementos que deben incluir en el informe de auditoría. El auditor informará sobre esta cuestión o cuestiones de conformidad con la NIA y incluirá en la sección Cuestiones claves de auditoría una referencia en la sección Fundamento de la opinión con salvedades o en su caso Fundamento de la opinión desfavorable, apartado A6 a 7 de la norma. Estructura y contenido de la sección Cuestiones claves de la auditoría en otras circunstancias. Si el auditor determina que no hay cuestiones claves de la auditoría que se deban comunicar, el auditor incluirá una información en este sentido en una sección separada del informe de auditoría, titulada Cuestiones claves de la auditoría, referenciada apartado a 57 a 59 de la norma. Requerimiento 3. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clave de la auditoría, o en su caso, en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho de que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave de auditoría que se deben comunicar. Lo podemos ver referenciado en A60 a 63 de la norma. Requerimiento 4. En la documentación, el auditor incluirá las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor, en su caso el fundamento del auditor, para determinar que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en el informe de auditoría. El fundamento del auditor para determinar que una cuestión es una cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe de auditoría. Esto lo podemos ver referenciado en el apartado A64 de la norma. Continuamos con la presentación. En este caso, la norma internacional de auditoría 706 revisada, que trata sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Tenemos acá lo que es el alcance, que trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario. Cuando él necesite llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros, así como también para llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Veamos los objetivos de esta norma internacional de auditoría 706. Una vez que el auditor se forme la opinión sobre los estados financieros, es como también necesario llamar la atención de los usuarios cuando a juicio de él sea necesario. Esto se va a hacer por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría sobre cuando una cuestión que aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros.
y también cuando el auditor necesite comunicar, en este caso, alguna situación. Entonces, cuando proceda, ¿verdad?, cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Para que comprendamos la esencia de esta norma, tenemos que saber las definiciones. Veamos que es un párrafo de énfasis, entonces nos indica, ¿verdad?, la norma que es una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de importancia que resulta fundamental que los usuarios comprendan los estados financieros. Y el párrafo sobre otras cuestiones es una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces vamos a utilizar un párrafo de énfasis para hacer referencia a las cuestiones sobre los estados financieros y para que cuando los usuarios consulten nuestros estados financieros puedan ser comprensibles. Y en cuestión del párrafo sobre otras cuestiones va a tener relación en cuanto a la auditoría, a las responsabilidades del auditor o en sí al informe de auditoría. Ahora desarrollaremos los 3 requerimientos de la norma internacional de auditoría 706. El primero de los requerimientos es el párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Este párrafo se incluirá para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental para que dichos usuarios comprendan los estados financieros. Se incluirá este párrafo siempre que no se requeriría expresar una opinión modificada o no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría. En este caso, cuando se incluya este párrafo, debe incluir el término énfasis y una clara referencia a la cuestión que se resalta en la ubicación en los estados financieros, como también indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Algunos ejemplos de cuestiones que pueden incluirse en el párrafo de énfasis son la incertidumbre de resultados futuros de litigios o acciones administrativas excepcionales, un hecho posterior al cierre que sea significativo, la aplicación anticipada de una nueva norma contable o una catástrofe grave. El segundo requerimiento sería el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Esto si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros que a su juicio sea relevante para que los usuarios comprendan tanto la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces se incluirá dicho párrafo, siempre que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria o cuando es aplicable la NIA 701 no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría. En este caso lo hará en una sección separada con el título Otras cuestiones u otro título adecuado. Restricción a la distribución o utilización del informe de auditoría. Cuando los estados financieros preparados para un fin específico puedan prepararse de conformidad con un marco de información financiera con fines generales, el auditor puede considerar necesario incluir un párrafo sobre otras cuestiones, señalando que el informe de auditoría va dirigido únicamente a los usuarios a los que se destina y no debe distribuirse a terceros o ser utilizado por estos. La ubicación de los párrafos de énfasis y los párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría depende de la naturaleza de la información que se vaya a comunicar y el juicio del auditor sobre la significatividad relativa de dicha información para los usuarios a quienes se destinen. El tercer requerimiento es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad cuando el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Con esto finalizamos nuestra presentación de la NIA 701 y la NIA 706. Muchas gracias por su atención.